Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, espero que estén bien, que hayan podido realizar las tareas que tenían que ir haciendo. Y si no saben que me pueden consultar, tenemos todas las vías abiertas, desde el WhatsApp, mails, saben que también a través de las auxiliares me pueden contactar, y de la propia plataforma. Bueno, y aquí estoy presentándoles este nuevo trabajito que van a tener que hacer. En este caso vamos a hablar de software. Entonces vamos a ir viendo qué es un sistema informático, cómo estamos parados dentro de este sistema informático, que, bueno, que muchas veces nosotros dirán que es un sistema informático. Bueno, es aquel que nos permite compartir información, procesarla, transformarla. Entonces, ¿qué podía ser? ¿Qué nombre podemos estar dándole a este recurso informático? Bueno, podría ser una computadora, podríamos pensar en un celular también, ¿m? Que son un poquito los recursos que estamos usando hoy en día para trabajar y para seguir educando y seguir aprendiendo. Bien, después vamos a ver cuál es la definición de software, qué tipos de software hay, qué es una interfaz de usuario, un sistema operativo, los lenguajes de programación, qué es un compilador, y algo que también utilizan ustedes mucho, que es el software de compresión, que se utiliza mucho, y que es interesante que ustedes sepan qué es y cómo funciona. Bien, entonces, como les decía, lo primero que vamos a ver es cómo está constituido, cómo está formado este sistema informático. Si hablásemos de una computadora o de un celular, por ejemplo, este sistema informático va a tener tres partes. Por un lado va a estar el hardware, que es el trabajo que ustedes ya hicieron, ya conocen qué es el hardware, que es la parte física, tangible, lo que podemos ver y tocar de estos dispositivos. Luego está el software, que es lo que hoy vamos a conocer, de qué se trata. Y finalmente estamos los usuarios, que somos nosotros, las personas que hacemos uso de este recurso. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a hablar de software. Y tal como lo tienen acá en el trabajito, ¿sí? En el trabajo práctico 4, que es de software, vamos a empezar pidiéndoles cuál es la definición del software, ¿sí? Allí ustedes van a tener que buscarlo, pueden utilizar los manuales, ¿se acuerdan? Los manuales de TIC que yo les dejo dentro de la misma plataforma del campus del Colegio República del Salvador. Les voy a dejar en esta misma actividad, les dejo adjuntado el trabajo práctico que tienen que hacer, y también les voy a dejar adjuntados el, el manual. Saben ustedes que además pueden buscar en internet, o con algún otro dispositivo. Vieron que yo les dejé varios recursos, varios tipos de manuales también, no solo este manual TIC, ahí en la solapa de donde tienen los materiales. Ahí pueden buscar otros manuales si ustedes quieren consultar, pero en la propia actividad ya les dejo la unidad de ese manual, del manual TIC, donde van a poder encontrar los conceptos de software. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver qué es el software. El software es la parte intangible, a diferencia del hardware, ¿sí? De una computadora o de un sistema informático. O sea, no lo podemos ni ver ni tocar. Funciona, ¿no? Pero bien, entonces decíamos que se denomina software al conjunto de instrucciones que procesa la información siguiendo una secuencia lógica de órdenes, ¿sí? Esto es a lo que nosotros llamamos programas. Más que software lo van a encontrar con el nombre de programa. Bien, y ahí tenemos distintos tipos de software. Vamos a tener software de aplicación, que son aquellos que se utilizan para una tarea, para resolvernos una tarea en particular. Podrían ser planillas de texto, como es el caso de Word, podrían ser planillas de cálculo, como es el caso de Excel,
podría ser alguna red social, como podría ser WhatsApp, ¿sí? Entonces, todos esos que son los que nosotros encontramos acá, ¿sí? Dentro de los programas, podemos ver todos los programas que tenemos acá en nuestra computadora, desde el botón de inicio, así como si estuviésemos en un celular, si dentro del celular fuésemos al Play Store, también podríamos estar eligiendo distintos software de aplicación, por eso se llaman app, ¿sí? Son aplicaciones que podemos descargar en nuestro celular. Luego está el software de programación, que precisamente lo que la finalidad de esos software es poder crear nuevos programas, nuevos software. Nos sirven para eso. Y el software de base o de sistema son los que nosotros llamamos, en general son un conjunto de programas que conforman lo que llamamos los sistemas operativos, como pueden ser Windows, como pueden ser Linux. Bien, después se van a encontrar con la interfaz de usuario, que es la forma en que la computadora nos muestra la información para establecer la comunicación con el usuario, o sea, con nosotros. Es la forma en la que nosotros podemos ver esa información. Porque en definitiva la máquina, como vimos en la parte de hardware, la máquina trabaja con electricidad, con pulsos eléctricos que nosotros representamos con unos y ceros. 1 es que está el pulso eléctrico, 0 es que no está, ¿de acuerdo? Entonces, luego tiene que transformar esos pulsos con los que trabaja y representarnos a nosotros la información de una manera que podamos entenderla. Bien, dentro de esas interfaces tenemos lo que es la interfaz de texto, así eran antes, las interfaces, la forma en la que se comunicaban los sistemas operativos, con la forma en la que podíamos trabajar con la computadora, ¿no es cierto? Tenía esta forma, precisamente de texto, que consistía en un conjunto de comandos que uno tenía que escribir, y tenía que escribir en cierto orden y demás. Hoy en día seguimos teniendo esta interfaz. Por ejemplo, si vamos al botón de inicio de Windows y escribimos CMD, que es la abreviación de comando, y presionamos la tecla Enter, nos va a mostrar la consola. Acá nos muestra la consola, que es una interfaz de texto, ¿ven? Que tiene el fondo negro y solamente puedo poner texto. Y utilizar comandos. Si quisiera ir a la carpeta users, tendría que escribir cd ... cd exchange director, o sea, son abreviaciones, todo está escrito en inglés, ¿no? Aquellos que saben inglés van a tener más facilidad para entender lo que nos está diciendo ahí la computadora, no es mi caso. Bueno, acá estamos en la carpeta users, y ahora voy de nuevo, cd ... enter, y estamos en el directorio de C, perdón. ¿Qué pasa? Como verán, no vemos qué es lo que hay ahí adentro. Si yo quisiera cambiar, ¿vieron cómo hacemos acá en el explorador de Windows? Yo digo, bueno, a ver, estoy en C. Y ahí ya me muestra. Es mucho más visual esta interfaz, que es la interfaz gráfica, que ahora la vamos a ver. Es mucho más visual, más intuitiva, más fácil de trabajarla. ¿Ven? Si estuviésemos parados en la carpeta C, que es lo que nos muestra acá arriba, que es el disco C, ya en el panel de la derecha nos está mostrando todas las carpetas que tiene ese disco. En cambio, acá estamos ciegos, ¿no? Si quisiera ver qué hay, tendría que poner dir, y ahí me mostraría su directorio, lo que llaman ellos el directorio, o sea, lo que se llama en la interfaz de texto directorio, ¿bien? Nosotros en la interfaz gráfica le llamamos carpetas, porque tienen más esa forma. Bueno, y acá vemos obviamente las mismas carpetas que estamos viendo en la interfaz gráfica. Si ahora quisiera cambiar a la carpeta, al directorio LG, tendría que poner CD, LG, y respetando las mayúsculas. Bien, como verán acá, ahora estoy dentro del directorio LG.
para ver qué tengo ahí adentro tengo que volver a poner div. Recién ahí me va a mostrar qué es lo que tengo. ¿Bien? Bueno, vamos a cerrar y nos quedamos con esta carpetita que está dentro de Windows, que obviamente ahora la mayoría de los sistemas operativos tienen esta interfaz gráfica que nos facilita muchísimo su utilidad. ¿Bien? Así que pasamos a lo que es la interfaz gráfica, y vemos que tiene, como veíamos recién, tiene menús, iconos, barras de desplazamiento, y como decíamos, las barras de desplazamiento son estas, para arriba y para abajo. Si tuviésemos para el costado también, podríamos tener barras de desplazamientos para los costados. Todo está representado a través de iconos. Más adelante vamos a ver qué es este icono, qué representa este icono de los libritos apilados. Pero bueno, acá fácilmente ubicaríamos este icono de la W azul, que creo que la mayoría ya lo conocen, que indica que este archivo es un documento de Word. Bien, así que ahí estaría qué son las interfaces de usuario, qué significan y qué tipos de interfaz de usuario tenemos. Obviamente, como dice, la que nos permite una interacción más agradable, más intuitiva, más fácil, es la interfaz gráfica. Bien, luego vienen los sistemas operativos. Vamos a ver qué son los sistemas operativos. Son conjuntos de programas que administran y controlan el hardware y el software de una computadora y hace de intermediario entre estos y el usuario. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Vamos a ir, espérenme, vamos a ir a la diapositiva 3, donde teníamos cómo era nuestro sistema informático. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que teníamos el hardware, el software y el usuario? Que es el que interpreta lo que pasa acá adentro, la información que le puede dar el hardware y el software. A su vez es el que ingresa los datos que quiere transformar. Entonces, entre el usuario y este conjunto de hardware y software, existe el sistema operativo. Es como si acá estuviese el sistema operativo, lo van a ver en el dibujo que tenemos acá abajo. ¿Ven? Que pregunta cuál sería de estos dos modelos, cuál sería el indicado. En este caso el indicado es el primero, donde el sistema operativo está entre el usuario y el hardware, y yo le diría también, y el software. Es como si acá, a ver si me deja ponérselos rápidamente, tuviésemos hardware y también software. ¿Bien? Bueno, acá no le voy a poder cambiar, vamos a cambiarle y vamos a ponerle software, porque esto es un conjunto, ¿sí? Bien. Un poquito más arriba. Ustedes me esperan y de paso ven cómo podemos ir manipulando estas cuestiones, ¿sí? Bien, entonces, el sistema operativo permite que el usuario ingrese datos, ingrese comandos, ¿sí? Donde le indica a este conjunto de hardware y software qué es lo que quiere hacer. Pero ¿quién interpreta lo que está ingresando el usuario en su lenguaje, en un lenguaje natural del usuario? ¿Quién hace toda la interpretación para transformar eso que está ingresando el usuario en algo que entienda el hardware y el software, que se acuerdan que trabaja con pulsos eléctricos, ¿sí? Que esos pulsos los va a convertir en comandos, en órdenes? Bien, el que hace de intermediario es el sistema operativo. Así como también, cada vez que hardware y software tienen algo que mostrarle al usuario, es el sistema operativo
el que a través de un montón de comandos, de instrucciones y demás, lo que va a hacer es transformar eso que tiene que ver el usuario de una manera que el usuario lo puede entender. Para eso también existen las interfaces. ¿Mm? Bien. Entonces, vamos a ir a los sistemas operativos, volvemos, ¿bien? Y después nos encontrábamos con los tipos de lenguaje. Esto que yo les decía, tenemos un lenguaje nativo, que es los que usamos nosotros como usuarios, pero después, dentro de lo que es un sistema informático, tenemos también lenguajes de programación, lenguajes compiladores e intérpretes de estos lenguajes, ¿sí? Y un lenguaje de máquina, que es en definitiva el lenguaje más bajo con el que va a trabajar este sistema informático. ¿Qué es un lenguaje de programación? Bien, sigue siendo un software de programación que permite desarrollar nuevos programas. Pueden ser en alto o en bajo nivel. Cuando hablamos de lenguajes de bajo nivel, es el lenguaje que entiende la máquina. Y es el que proporciona un set de instrucciones aritmético-lógicas sin la capacidad de encapsular distintas instrucciones en funciones que no estén ya contempladas en la arquitectura de hardware. Esto es lenguaje de máquina, puro y duro. O sea, tiene muy poquitas instrucciones, ¿ven? Por ejemplo, stack, que hace referencia a una pila, end, que finaliza esa instrucción, data segment, que son segmentos de datos, ahí los va a definir cómo es la cadena de este segmento de datos que vamos a mostrar, ¿bien? Move, que significa que va a mover determinado dato, ¿sí? A otro lugar, ya está anticipando, ven que acá tiene, por ejemplo, punto de entrada del programa, pone la dirección en AX, ¿ven? Pone move ds en AX. Entonces, son instrucciones, un conjunto de instrucciones cortas en lenguaje bien básico, que es puro de la máquina. Ya después de esto vienen directamente ceros y unos, que son los que trabajan puramente el hardware, ¿sí? Bien, y después tenemos el lenguaje de alto nivel, que es el que nosotros utilizamos con más facilidad para desarrollar nuevos programas, y ahora además vienen software de programación que hasta nos resuelven, nos hacen que nosotros podamos desentendernos un poquito del código, ¿sí? De conocer estas instrucciones, y por ejemplo nos permiten trabajar con bloques, como es el caso de Scratch, que la idea es que en algún momento podamos usarlo, ¿sí? Entonces, los bloques representan esas instrucciones, y nosotros nos separaríamos entonces ya de tener que estar pensando, recordando las instrucciones, cómo son, cómo es el orden y demás. En el caso del lenguaje de alto nivel, el lenguaje que se usa, bueno, ven que la mayoría vienen escritos en inglés, y estas instrucciones, estos algoritmos, son más fácilmente entendibles por nosotros, por los usuarios. Es un lenguaje bastante parecido al lenguaje nativo. Si fuésemos de habla inglesa, obviamente sería mucho más fácil todavía para nosotros entender. Bien, luego existe el compilador, que es un programa que permite traducir el código fuente, o sea, vieron esas instrucciones, esos códigos que uno va escribiendo, de un programa de lenguaje de alto nivel a otro lenguaje de nivel inferior. Casi siempre es un lenguaje de máquina. Entonces, estaría el código fuente, que es el que escribiríamos nosotros con las instrucciones. Esto pasa al compilador. El compilador reconoce algunos errores que pudieran haber en esas instrucciones, que esas instrucciones tienen un formato también de cómo se tienen que escribir, dependiendo del lenguaje que estemos usando. Hay muchos lenguajes, puede ser C, puede ser Scratch, como dijimos antes, puede ser SQL, hay muchísimos lenguajes.
Y cada lenguaje tiene su forma, ¿no? Como cuando nosotros utilizamos el lenguaje nativo, tenemos lo que se llama la ortografía y la gramática, que es cómo debemos escribir correctamente. Y eso también lo tienen los lenguajes de programación. Entonces, este compilador puede detectar si nosotros escribimos alguna instrucción en forma incorrecta, o si nos falta un puntito o algo. En ese caso, nos devuelve un mensaje de error. De lo contrario, transforma ese programa que nosotros escribimos con un lenguaje similar al nativo nuestro, lo transforma en un código que entienda la máquina, ¿sí? Más a nivel más bajo. Bien. Y aquí lo que tenemos son, les quería mostrar, es cómo funciona esto de los lenguajes, ¿no? Tenemos lenguajes de alto nivel, como les decía, puede ser C, JavaScript, Java, SQL, Scratch, Visual Basic, muchos, que este lenguaje es más similar al nuestro. Tenemos el lenguaje de bajo nivel, que es prácticamente el que utiliza la máquina. Igualmente hay un pasaje entre este lenguaje de bajo nivel, ¿se acuerdan que veíamos, a ver, vamos acá, que teníamos igualmente un conjunto de instrucciones muy básicas, ¿ven? Como el move, como el end, el stack para las pilas, eso los transforma directamente en unos y ceros, que son los que entienden la máquina. Y entre el lenguaje de alto nivel y el de bajo nivel existen los traductores, ¿sí? Que los transforman, que pues, como nosotros vimos, los compiladores y los intérpretes. Bien. Y lo último que les voy a contar hoy, ya llegamos a lo que es el software de compresión. ¿Qué es el software de compresión? Bien, lo que nos permite básicamente es reducir el tamaño de un archivo. Les quiero mostrar, entonces vamos a venir acá. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño? Fíjense que cuando estamos en el explorador de Windows, en el panel derecho, si ponen acá, dentro de opciones, lo ponen en detalles, les va a dar esta vista donde les ponen el nombre del archivo, la fecha de modificación, qué tipo de archivo es, básicamente nos permite saber con qué programa podemos abrir y editar este archivo, dependiendo del tipo de archivo que sea, y tenemos un tamaño, ¿ven? Acá está expresado en kilobytes. Este tamaño es lo que está pesando este archivo. Cuando son archivos muy grandes, y por ejemplo los tenemos que mandar, por ejemplo, por correo, digamos, lo que hacemos es comprimirlos. ¿Para qué? Para achicar su tamaño, para que pese menos y podamos enviarlo más fácilmente. Los archivos comprimidos no pueden ser ejecutados directamente, sino que necesitan descomprimirse previamente con la utilidad, o sea, con el programa con el que fue creado. Por ejemplo, algunos ejemplos de software de compresión son WinRAR, WinZip, etc. Además, permiten separar un archivo grande en varios archivos chiquititos. Podemos hacer, por ejemplo, un archivo de 10 megas, podríamos hacer 10 archivos de 1 mega cada uno. Bien, ¿cómo los identificamos? ¿Cuál es el icono de estos archivos? Los van a encontrar con estos libritos apilados, ¿sí? Y en este caso, cuando ven que acá dice el tipo, dice archivo WinRAR. ¿Qué quiere decir? Que este archivo lo comprimimos utilizando WinRAR. ¿Qué tengo que hacer si lo quiero ver? Si le doy doble clic, no voy a poder mirar qué tiene, o sea, abrir directamente el archivo. Si le doy doble clic acá, me va a ir a abrir precisamente el programita WinRAR, me muestra cuáles son los archivos que tengo acá comprimidos, él o los archivos que comprimí, yo los selecciono y puedo venir acá a decir extraer en,
supongamos que quiero ir a extraerlos en el disco C, puedo abrirlo, puedo decir dentro de C quiero extraerlos en usuarios, puedo abrirlo, o puedo decir directamente extraer, o cerrar acá, extraer y actualizar, o solo actualizar, ¿sí? Perdón, estos son los modos de actualización. Entonces, puedo venir acá y puedo decir dónde los quiero extraer. Supongamos que vamos a decirle que lo vamos a extraer dentro de la carpeta Cari, ¿sí? Dentro de C, en el usuario Cari, aceptar. Ahí los está descomprimiendo, ¿sí? Vamos a buscar ahora dentro de la carpeta C, vamos a ir a usuarios, vamos a buscarlo en Cari, y por acá quedaron, perdón que los tendría que haber hecho en otra carpetita, pero si ven, eran proyecto de radio, planificación, formas de trabajo, educación en tiempos de aislamiento, que los tenemos acá, proyecto de radio, planificación, formas de trabajo en aislamiento, son estos que están acá. Una vez que los extrajimos, sí, ahora puedo abrirlo. Cuando le clic, ahí ya puedo abrir el documento que me interesaba. ¿Ok? Bueno, muy bien. Hasta ahí hemos llegado hoy. Espero que todo esto les haya sido de utilidad, y cualquier cosita ya saben que me pueden contactar. Me pueden contactar ya sea por mail, por WhatsApp o por el campus, y también pueden hablar con su auxiliar docente para que se ponga en contacto conmigo. Espero que estén muy bien y les dejo un cariño.